Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos, que el Señor los bendiga y bienvenidos a un nuevo estudio, a un nuevo libro
del Nuevo Testamento. Veremos el libro de Efesios, una enseñanza verso a verso. En este caso estudiaremos el capítulo 1. La enseñanza de este libro la pueden encontrar a partir de ahora disponible en nuestras listas de reproducción de YouTube. Cada semana publicamos uno o más capítulos de este libro y pueden visitar también nuestras listas para consultar otros libros de la palabra del Señor. Hacemos comentarios verso a verso. Es un estudio que hacemos de una manera organizada, verso a verso, es sistemático, con el propósito de entender el contexto histórico de cada asunto. En este caso, iniciamos un nuevo libro, que es el libro de Efesios, Carta a los Efesios. Un libro escrito por Pablo a la comunidad de creyentes en una nación, en un pueblo llamado Éfeso. Este pueblo es muy interesante porque fue muy importante en el tiempo grecorromano. Fue un pueblo en el que el comercio y su posición geográfica permitió una gran cantidad de mezcla, digamos, de naciones, y es una carta que por lo tanto nos deja ver este asunto de un gran pueblo, que son muchos, pero que finalmente Pablo digamos que lo compara a un cuerpo, ¿no? La iglesia del Señor, que es un solo cuerpo, pero son muchos miembros. Y esto lo dice en el libro de Efesios. De hecho es un libro que enfatiza mucho en esta metáfora de Pablo acerca del cuerpo del Señor, de una iglesia que tiene muchos miembros diferentes entre ellos, pero que todos se complementan y que hacen parte de un mismo cuerpo. ¿Qué pasa con Éfeso? Allí en esa época había unas 7 maravillas del mundo. ¿Cuáles eran? ¿Saben cuál era? El que podría haber... Actualmente en Éfeso, lo que fue Éfeso es Turquía, queda en Turquía. Allí también está Estambul, es la capital de Turquía, y es una ciudad que al día de hoy es muy muy conocida justamente por una historia riquísima de... Dime. No, Babilonia queda en lo que actualmente es Irak. Turquía es mucho más al occidente y es al norte, al nororiente del Mediterráneo. No, la ciudad de Piedra, que es Petra, queda al sur de Israel, en lo que fue Edom. Bueno, el caso con Éfeso es que allí queda una de las 7 maravillas del mundo y era el templo de Artemis, de la diosa Diana, de la conocida Diana de los Efesios, que es el nombre romano de esta diosa, pero realmente era Artemis, la diosa griega. Es decir, había los dioses romanos encontraron un apoyo en los dioses griegos y una versión, digamos, de estos mismos. Por eso muchos dioses entre los griegos y los romanos como que se corresponden. Bueno, la diosa Diana, la conocida Diana de los Efesios, sí era muy importante en esta nación y tenía este pueblo un culto religioso a esta diosa que era muy destacado. Es decir, no solamente tenía unos grandes templos para ella, una gran devoción, estatuas, ¿cómo se llama? Accesorios para la gente, dijes, estatuillas, mejor dicho, había todo lo que tú encuentras en una tienda religiosa común. Pero enfocado en la diosa Diana. Así que en esos eventos encontramos en el libro de Hechos capítulo 19 cuando Pablo va y visita a los Efesios. Así que les invito a que me acompañen a Hechos capítulo 18 y allí dice en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, está hablando de Pablo y sus viajes, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo en orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos sus discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. O sea, era un judío, pero que era de nación, era alejandrino. ¿Saben dónde queda Alejandría? Alejandría, Egipto. En Egipto. Esta es una de las ciudades conquistadas por Alejandro Magno.
A mí me gusta, siempre nosotros enfatizamos mucho con estos contextos históricos porque son muy importantes. Eso no es mencionar por mencionar ciudades, porque uno queda como perdido, ¿no? Es como que veamos la grandeza de los movimientos y de los momentos bíblicos y cómo tenía un alcance impresionante, porque estaba en el lugar opuesto. Alejandría vendría a ser el sur del Mediterráneo y Turquía o Éfeso estaba al norte. El caso es que había un judío alejandrino, es decir, un judío que naturalmente era egipcio. Este dice aquí, este es Apolos, también lo hemos oído alguna vez seguramente. Dice que era elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, en el camino, cuando habla del camino del Señor está hablando del camino de Yeshua, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allí fue de gran provecho a los que por su gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Interesante el papel de Apolos. Era un hombre que estaba en Éfeso, oriundo de Alejandría, que era instruido en el camino del Señor y era un tipo de estos que son fervorosos en la palabra, apasionados por la verdad y que se abría camino en la predicación. Que había encontrado en el camino de Yeshua un lugar para él. Y dice que Aquila y Priscila, ¿se acuerdan quiénes son estos? Era una pareja que ¿qué hacía? Que eran creyentes de Yeshua, eran discípulos o eran seguidores junto con los apóstoles y estos eran también también se puede aplicar el mismo término, fervientes en la palabra, levantando congregaciones, sustentándolas, ayudándolas. Era una pareja de esas que uno dice, qué chévere hacer un trabajo como estos con mi esposa, ¿no? Que dedican su vida de pleno a la congregación y a la evangelización y a la enseñanza de la palabra. Pues estos toman a Apolos y le enseñan más exactamente el camino, porque dicen que este no conocía todavía pues tanto como los demás, sino apenas la predicación de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? ¿Qué es lo que se refiere esto con que conocía solamente el bautismo de Juan? ¿Ah? El arrepentimiento, que claro que es parte importantísima del Evangelio, ¿no? El arrepentimiento y el perdón de los pecados y el pasar por las aguas y el anuncio de que el maestro venía tras Juan, pero no tenía claridad sobre exactamente el mensaje de Yeshua. Vienen estos, Priscila y Aquila, y le enseñan, y este agarra esa información, dice que lo demostraba con las escrituras. Este no se dejaba meter los dedos en la boca, y al contrario, su conocimiento como judío piadoso, como una persona conocedora de la Torá, de las Sagradas Escrituras, hacía que tuviese mucho poder en él el conocimiento de Yeshua, porque encontraba un soporte bíblico, ¿no? Eso es muy interesante, cuando una persona que conoce un tema o domina muchos temas, se le enseña a uno nuevo que tiene que ver con lo que él conoce, pues se convierte en un hombre o una mujer conferencista, o sea, ahora puede dar una enseñanza superior, ¿no? Y esto pasa cuando estudiamos las escrituras. Él era judío pero oriundo de Alejandría, o sea, era un judío entre las naciones. Ahora, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo como cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Yeshua. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en total, unos 12 hombres.
Encontramos aquí la razón de que antes se mencionara que Apolo solamente conocía el mensaje de Juan. Esto significa que a los que llegó Pablo eran instruidos por Apolos y que Apolos en su conocimiento solamente les había enseñado hasta el bautismo de Juan. Por lo tanto, ellos no conocían del Espíritu. Entonces entendemos la razón. No conocían del Espíritu porque nunca se les había enseñado, sino que Apolos tampoco lo conocía. Entonces Pablo les dice, claro, Juan anunció del Mesías y habló del arrepentimiento, pero Juan dijo, vendrá uno detrás de mí que bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan? Entonces dicen, pues ya vino. Y ¡pum! Que son bautizados. Es decir, llegan ellos este cumplimiento de la promesa, de la profecía, de que serían llenos del Espíritu de verdad, ¿cierto? Todos los creyentes en Yeshua. Entonces llega esta manifestación maravillosa de los emisarios de Yeshua, que son los apóstoles, en este caso Pablo, y el Espíritu del Señor viene sobre ellos. La pregunta de Pablo es interesante. ¿Ustedes en qué fueron bautizados? O sea, como exactamente hasta dónde van ustedes, o sea, qué es lo que conocen, quién es su maestro. Porque recordemos que el bautismo, como, como práctica ritual y religiosa, eh, tenía una demostración pública y tiene actualmente, sigue teniendo una demostración pública por medio de la cual se afirma una creencia, una disposición y también un nombre. Ser bautizado por el bautismo de Juan significaba ser bautizado en el nombre de Juan. Es decir, que se seguían las pisadas de Juan en el arrepentimiento y está perfecto. Pero había un bautismo superior y es el bautismo de Yeshua. Y los bautizarán en el nombre del Padre y del Hijo, bautizándolos en mi nombre. ¿Qué significa y a qué punto es bautizarse en nombre de Yeshua versus bautizarse en nombre de Juan? Pues es un estudio que les dejo ahí para que lo vean en nuestro canal. Hemos hablado de esto en diferentes ocasiones. Solamente quiero decirles que Juan siempre anunció que el Mesías vendría a darnos de su bautismo. Ahora, su bautismo era mucho más allá que pasar por las aguas. El bautismo de Yeshua representaba también un discernimiento de quiénes somos mediante el Espíritu Santo. De tal manera que el bautismo en Yeshua mediante el Espíritu es como separar las ovejas de las cabras, hacer diferencia del uno y del otro, porque cuando Juan dice acerca del bautismo, dice así: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, no, arranca es más, un poquito antes diciendo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Le dice a los judíos que estaban allí. ¿Qué les hace pensar que ustedes no recibirán el pago porque creen que son hijos de Abraham? Pues el hacha está a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego, ¿no? Y aquí que está el aventador, está el Señor con el aventador en su mano, ¿no? Y Él hará diferencia, ¿no? Separará el trigo de la cáscara, ¿cómo se llama lo que tiene el trigo? Esto es ¿ah? La hojarasca. Será separada, ¿verdad? Y será echada al fuego. Así que en todo lo que habla Juan en el capítulo de Lucas acerca del bautismo en la mano de Yeshua como un aventador, como espíritu de fuego, se refiere a un pago por la iniquidad en sí mismo y en aquellos que no vienen a la verdad y al arrepentimiento. De tal manera que alguien que es enseñado por Yeshua y viene al Espíritu del Señor es bautizado mediante este bautismo. Es decir, es separado. Es separado. Siempre pensemos que el bautismo de Yeshua tiene como propósito separarnos. ¿Separarnos de qué? Bueno, de un pueblo que lleva fruto y uno que no lleva fruto. Así que, ¿para qué nos separaría el Señor? Pues para que llevemos más fruto, para que llevemos fruto en Él. Así que pasamos por agua, un arrepentimiento por agua, pero viene un arrepentimiento superior, estar en Yeshua y en su espíritu representa estar en la verdad, a sabiendas de que salir de allí
significa pasar por el fuego de su espíritu, es decir, por el juicio. Eso es un tema bastante profundo, la verdad. Cuando analizamos, si quieren ver este estudio, simplemente vean el libro de Lucas en el capítulo que corresponde y buscan así en nuestro canal y allí hacemos un comentario verso a verso de esto para entender qué es esto del bautismo del Espíritu. Pero además de eso, era también una señal, porque la manifestación del Espíritu sobre la gente significaba que la promesa de que el Espíritu del Señor vendría sobre los que no le buscaban y se manifestaría sobre los que no eran pueblo, para que le conozcan y para que la ley venga a sus corazones. Yeshua dijo: me iré, pero les dejaré a un consolador que les recordará todas las cosas que les he dicho y los llevará a la verdad. Al Espíritu de verdad les enviaré. Así que un pueblo que no es pueblo y llega al conocimiento del Señor y pasa por el arrepentimiento y ahora viene a su corazón la verdad, es una señal del cumplimiento de las profecías que se anunciaron de antemano, que vendría una vez sea manifiesto el Maestro, el Mesías, el Cristo. Así que la manifestación del Espíritu no solamente hablaba en sí de este evento tan glorioso, sino también anunciaba que sí había venido el Mesías. Entonces, para todos los que esperaban el Mesías, el único método de conocer de él no era ir hasta Jerusalén a ver qué pasó con él, o haber visto que su tumba estaba vacía. Había un evento y señal bíblica, y era el Espíritu Santo. O sea que sobre el mundo viniera el Espíritu Santo, por eso todos quedaban atónitos. ¿Cómo así que sobre las naciones viene el Espíritu Santo? Sí, y Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice: pues así fue anunciado en los profetas, que derramaría mi espíritu sobre toda carne. O sea que el derramamiento del Espíritu sobre las naciones era una prueba, una señal de que el Mesías sí había visitado a su pueblo y de que estaban pasando cosas muy poderosas y grandes. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua. 2 años predicando y discutiendo en medio de estos. No era tarea para nada fácil, porque no solamente habían judíos, sino también griegos, y en una nación plenamente mezclada de creencias, algo muy parecido a nuestro presente, ¿no? Hoy todo el mundo, cada uno que tiene su propia visión de Dios y de filosofía y etcétera. Y no es fácil. Espérenme, ya activo aquí la grabación. Qué pena que no estaba grabando aquí el WhatsApp para algunos en el grupo. ¿Tú estás grabando? Sí, no, aquí ya. Ahí estoy grabando, Jorgito. Entonces, en este presente, el mundo es igual de mezclado, incluso más, lejos, mucho más diverso y lleno de creencias, lo que hace que sea difícil llegar a un acuerdo sobre una creencia en particular. Pues, ¿cómo lo hacía Pablo y cómo lo hacía Apolos? Con denuedo, dice aquí, con denuedo, se discutía persuadiendo acerca del reino de los cielos. Es decir, que cuando llega el momento de demostrar la verdad bíblica, tenemos que ser capaces de ello. Capaces de ello. Y para ser capaces de demostrar la verdad bíblica es necesario ¿qué? Conocerla, vivirla. Así que este trabajo de enseñar la escritura necesita urgentemente de hombres y mujeres capacitados en la verdad. Bueno, dice que muchos no creyeron y que de todas maneras esto hizo que como que se avivara la discusión, pero esto a favor de que muchos judíos y griegos oyeron la palabra. Claro, cuando ya se convierte en una reunión allí, en una casa, algo pequeño, sino se convierte en un problema, pues hace que se convierta en un voz a voz también. Y esto hace que pase digamos que del anonimato a ser algo público.
Hacía milagros extraordinarios Dios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Yeshua al que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, hijo del jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa desnudos y heridos. Huyeron desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Yeshua. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta a su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí me será necesario ver también Roma. Enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Aquí, como ha mencionado 2 veces el camino, en los pasajes anteriores dijo que unos hombres no creyendo maldijeron el camino. Aquí dice: hubo aquí en el tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Este término del camino es un nombre propio y se refiere al nombre era el nombre con el que era conocida esta enseñanza de Pablo y los apóstoles en medio, pues, del mundo en el que estaban. Eran conocidos como los del camino. Era una secta judía llamada los del camino. ¿Por qué secta? Pues una división judía. Originalmente judía, venía de los judíos, de Yeshua, quien era judío, y eran conocidos como los del camino, pues Yeshua dijo: yo soy el camino, así que ellos enseñaban esto como la verdad, por lo tanto el camino. Y esto pues tiene un gran significado en medio del pueblo judío, pues sus costumbres y tradiciones se les llama también el camino, o alajás, caminos, formas. Así que decir que yo soy el camino es un superlativo que haría como digamos, impactar un poco. Así que usar el término los del camino puede ser tanto despectivo como una manera de referirse a los que se creían el camino, como decirles: no, pues, tan grandes los del camino, ¿no? Como también un significado real, que también era obviamente de su predicación, y es que Yeshua era el camino. Así como se utilizaba el término cristiano, que no, pues los pequeños cristos, los seguidores del Mesías, y se hacía el modo de burla, pero en efecto eran cristianos. Entonces, los del camino, dice: un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a uno se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque con la concurrencia estaba confusa. Los más no sabían por qué se había reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole con los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano,
cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto. No habiendo ninguna cosa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Después del alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Bien, hasta ahí. Entonces ya vimos el contexto, era importante, muy importante tenerlo presente, porque este contexto era una ciudad difícil, tenía una creencia muy arraigada en su diosa, pero ya vemos las razones. ¿Por qué mantenían su creencia firme en Diana de los Efesios? ¿Por qué? Porque esto significaba ganancias, dinero. Porque gracias a esta imagen de Júpiter, ¿no? De lo que se cree que fue un meteorito, de la cual hicieron una estatua, y por lo tanto venían de todo lugar del mundo a venerar esa piedra. Pues esto era una gran razón de riqueza. Todo lo que es comercio y turismo genera gran cantidades de riqueza. Destruir la fuente de la riqueza pues significa acabar con la misma riqueza de la nación, así que esto dio miedo, porque Pablo decía que pues Diana no era nada, era una piedra, como cualquiera de los demás dioses que adoraban ellos con sus estatuas y con lo que hacían. Así que el asunto de la religión siempre ha sido más un problema de negocios. Cuando lo analizas, la discusión religiosa termina siendo sobre quién tiene la razón por un asunto de poder que se traduce en riqueza. En la medida que nosotros nos dejemos de engaños y veamos cómo las riquezas están detrás de más bien los intereses de los hombres están detrás de las riquezas y no de Dios, entendemos por qué son tan tercos, por qué no desean realmente salir de sus malos negocios. Se ha hecho negocio de la fe por muchos años y ha cambiado esto en muchas maneras, ha sido diferente, pero sigue siendo sin duda un gran negocio la fe. Capítulo 1 de Efesios. Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Yeshua el Mesías que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. Bendición, saludo típico de Pablo en una de sus cartas, en cada una de sus cartas. ¿Y a quién se está refiriendo? A los santos y fieles del Mesías en Éfeso. A los santos y fieles. Santos y fieles. Interesante, es una carta dirigida, tiene su propósito en los que ya han creído. En los que ya han creído. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Yeshua, que nos ha bendecido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el primer capítulo arranca dando crédito a nuestro Dios, quien nos ha bendecido con este conocimiento y quien nos ha escogido. Pablo va a decir en esta carta muchas cosas interesantes. De hecho, digamos que los temas que se ven en esta carta es más o menos así. En el capítulo 1 al 2 se ve el tema de la salvación del Mesías. Capítulos 2 al 4, la unidad en el cuerpo del Mesías. Capítulos 4 y 5, andar como el Mesías. Y capítulos 5 y 6, las relaciones en el Mesías, es decir, como comunidad, cómo debemos andar. Y por último, la fuerza en el Mesías. Son como los temas que se ven. Así que en este capítulo se habla de esta gran consolación que tenemos en el Mesías, en su propósito. Entonces dice: bendito sea el Señor que nos bendijo con toda bendición. Y dice palabras muy bonitas. La verdad que lo narra, lo dice de una manera muy hermosa. El Señor nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en el Mesías, pues nos ha escogido en Yeshua
antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito de la elección divina? ¿No? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Una vida, esa frase, ¿no? Una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para qué nos ha escogido? Sino para ser. Para ser. Es decir, para ser transformados, para llegar a ser, como dijo al principio, santos y fieles en el Mesías. Aquí lo vuelve y lo dice. Nos llamó para ser santos y sin mancha delante de Él. Y claro, cuando leemos la Torá, con cada una de las parashá hemos visto cómo esto es un asunto importante. Sean santos como yo soy santo. Y Él dice, nos ha llamado para ser un pueblo santo, escogido para Él de su propia elección. En nuestro canal pueden encontrar una enseñanza que se llama Un pueblo escogido. Allí hablamos de esto. Les agradezco que le peguen una vista a esa enseñanza. Y la elección de nuestro Rey nos ha llamado para ser santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. ¿Qué significa ser santos y sin mancha? Nos ha llamado, nos ha escogido para salir, para ser diferentes, para ser consagrados para Él, de tal manera que no haya mancha delante de Él. Y esto es abandonar nuestra vida anterior, una vida de pecado, pensemos en este pueblo, ¿no? Los efesios eran pueblos, era una nación de incrédulos y también de judíos, una mezcla de 1000 cosas y de 1000 formas de creencia. Y le dice, ¿sabe qué? Ya no pueden andar más en eso. Porque el Señor nos ha escogido antes de la fundación del mismo, antes de la fundación del universo. Antes de que hubiese cualquier cosa, Él ya había pensado en nosotros. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, aquí dice, esto es una bendición mayor que cualquier otra. La mayor bendición es que ha predestinado un lugar en Él para nosotros. Y claro, cuando la analizas tiene mucho sentido. ¿Cuál es la mayor de las bendiciones que hay? Que el Señor ha buscado un lugar en Él para mí. ¿No? No dijo Yeshua, no estén tristes, yo me iré y volveré a vosotros. Me iré porque es necesario que me vaya para ser morada, para que donde yo esté, también vosotros estéis, dijo el Maestro. Y luego volveré y os tomaré a mí mismo. Eso suena todo raro. Pues está diciendo, es una oración de unidad donde dice, Padre, yo te ruego que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno en ti, nosotros seamos uno en ti. Finalmente, es lo que está aquí diciendo Pablo. El Señor, la mayor de las bendiciones que tenemos en Él, es que Él pensó en nosotros, nos creó, cuando dijo, hagamos al hombre, estaba pensando en esto, en separarlo, sin mancha, delante de Él, para estar en Él. Aquí dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, en el amado. Todo se trata del Mesías, todo esto es posible en el Mesías. Un propósito eterno. En amor nos ha llamado, nos ha predestinado para ser sus hijos. Habla de una adopción como si no hubiésemos sido hijos antes. Y claro, ¿a quién le está hablando? A los efesios, un pueblo que no era pueblo. Un pueblo que hace parte de los cientos de pueblos que en su desconocimiento, en su rebelión, también les es anunciado un evangelio. El evangelio de la reconciliación, del perdón de pecados y el de venir a ser parte del pueblo de Dios. Y esto dice Pablo, pues esta es la mayor de las bendiciones. Y que esto no es algo nuevo, ni es un plan B de Dios, sino que esto fue predestinado desde siempre para nuestra adopción, para estar delante de Él. Y es tener un lugar mediante el amado, o sea, en Yeshua, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
¿Cuál es este misterio? Reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas del cielo como las que están en la tierra. Y esto es un poquito enredado o es complejo realmente, todo lo que aquí habla Pablo, pero pues para eso estamos, para verlo. Está diciendo que mediante su gracia hemos tenido un lugar. Está hablándole a las naciones, no a los judíos plenamente o a los israelitas. Está hablando del mundo, de los efesios, de los griegos, de los romanos. Está diciendo ustedes que han venido a ser llamados a ser santos y fieles en Yeshua, tienen un lugar como hijos adoptados que vienen a ser parte de la herencia celestial, a fin de que por medio de Yeshua obtengamos redención en su sangre para el perdón de pecados. Como les mencionaba, es importante el perdón de pecados, pues esto representa que ha pasado de nosotros el castigo que había sido decretado, ¿no? El acta de decretos fue quitada de nosotros mediante Yeshua en su muerte. Él pagó esa acta de decretos. ¿Cuáles eran esos decretos? Morirás. La muerte. Pero los que estamos en Él, hemos sobreabundado en vida por Él. Y Él ha hecho que sobre nosotros abunde y sobreabunde la inteligencia y la sabiduría para su conocimiento. Es decir, que llegar a conocer todo esto no es algo que nos hayamos propuesto conocer, sino que mediante su misericordia, o sea, Pablo está diciendo, hay un plan maravillosamente profundo y perfecto y glorioso que Él ha permitido que descubramos, porque en ese descubrir estamos nosotros allí mencionados. Tenemos un lugar. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Reunir todas las cosas en Yeshua. Es restaurar todas las cosas. Es volver las cosas, más allá de volverlas a su origen, es completar una tarea que parece que se hubiese dividido, que se hubiese fraccionado, pero más bien podríamos decir una tarea que está en transformación. Reunir todas las cosas en el Mesías, en el cumplimiento de los tiempos, lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. Y Pablo dice cosas muy interesantes porque está hablando de algo que trasciende más allá, pues de un asunto de los creyentes del momento. Y está mostrando, manifestando el propósito eterno con la humanidad y con este universo. ¿Por qué un asunto tan poderoso como la muerte del Mesías? Pues porque esto, más allá de nosotros, se trataba de una redención en la que se tiene en cuenta todo el mundo, todo el universo, todo lo que existe, entra allí. En él, versículo 11, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué tenemos una herencia en el Señor? Porque Él nos ha predestinado. Porque Él hace todas las cosas como Él quiere. Es decir, que a Él, en su querer, en su voluntad, estuvo el mirarnos, aunque estábamos allí extraviados, haciéndole templecillos a la diosa Diana y a cualquier dios y a cualquier forma de vida, separados de Él a toda costa, pero llega una predicación poderosa donde se nos hace un llamamiento. ¿A cuál? ¿Cuál era el llamamiento que tenía inicialmente este pueblo? Los efesios. El arrepentimiento. La predicación de Juan. Y por medio del arrepentimiento se descubre el bautismo de Yeshua. Es el conocimiento de la verdad. ¿Cómo puedes conocer la verdad a menos que te arrepientas? Porque cuando te mantienes orgulloso y muy firme en tu postura, difícilmente puedas aceptar una verdad diferente de la que tú tienes dentro, de la que tú quieres creer. Así que un pueblo que se había ocupado de entender el volver a las raíces hebreas, más allá de las raíces hebreas, que es que eso también ya me suena a términos que uno utiliza mucho pero que no entendemos en el fondo, más bien a las raíces de la fe de Abraham, donde se tiene allí como presente un mensaje muy claro, determinado por el Señor en hombres como Moisés, y es una ley que se había extraviado. Ese es el mensaje de Juan.
arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un arrepentimiento que se hace de algo que yo he hecho mal. ¿Y cómo sé que he hecho mal? Pues porque hay una ley que me dice que he hecho mal. La ley de Dios es el primer camino manifiesto, pero que eh, luego es, ¿cómo se diría? Es renovado, es reentendido mediante el bautismo de Yeshua, quien nos enseña que ese primer paso de arrepentimiento es la manera de acercarnos a la verdad, ¿no? Dice el libro de Juan, a la verdad, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad mediante Yeshua. Así que, por supuesto, este camino significa que nosotros podamos adquirir sabiduría para la salvación. Nos ha dado a conocer este gran misterio. Nos ha dado una herencia, una predestinación, un propósito para andar conforme a su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente estábamos en el Mesías, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que les acabo de decir. Dice, él hace todo esto para su gloria, para que nosotros manifestemos su gloria. O sea, claro, cuando él rescata a aquel de quien no había ninguna esperanza, pues luego de ser rescatado se convierte en un instrumento de su gloria, porque el mundo ve y se da cuenta de estos cambios. Nosotros, se habla de los apóstoles judíos, dicen, estábamos en el Mesías, nosotros lo conocimos, pero en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, ¿no? Dice, nosotros creímos antes que ustedes, porque ustedes antes que habían creído a un mensaje que estaba a la mitad. ¿Cuál era? El arrepentimiento de Juan. Pero ahora que han oído la palabra de verdad, no que la otra no fuera de verdad, sino que les faltaba completar el mensaje. Perdón. El evangelio de su salvación, habiendo creído en él, en Yeshua, fueron sellados con el Espíritu. Y ahí viene el tema que les decía, el bautismo en el Espíritu. ¿Por qué bautizados en el Espíritu Santo? Porque esa es la promesa. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las promesas en nosotros son cumplidas mediante una señal que tenemos. Así como el Señor le dijo a Abraham, tú y tus hijos llevarán la circuncisión como señal de que yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Esta es la señal del pacto. Pues también el Espíritu Santo es una señal del pacto. ¿Cuál pacto? Del nuevo pacto. Es la señal. ¿Cómo sé que tengo esperanza en el nuevo pacto? Que finalmente, ¿qué es el nuevo pacto? Es tener la oportunidad que ellos tuvieron de entrar en el pacto. Un pacto que fue adulterado, que fue dañado, que fue incumplido por los hombres. Entonces el Señor dice, pues no queda más que las consecuencias de esto, de haber roto el pacto. Y anuncia, pero he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto, de tal manera que pondré mi ley en su mente y en su corazón y todos me conocerán, ¿no? Y los profetas hablan de que el Espíritu del Señor vendría para recordarnos, para enseñarnos la verdad. Así que quien es del Señor, dice la Escritura, que tiene el Espíritu. Y eso es algo maravillosísimo, porque significa que quien es del Señor puede conocer la verdad. Y el conocimiento de la verdad entonces es la señal de la promesa. O sea que quienes hemos alcanzado la verdad, la hemos buscado, la hemos amado, y la verdad me refiero a la palabra de Dios, a la Torá, me refiero al conocimiento de Yeshua como nuestra esperanza, y que encontramos en esto como un fuego en nuestro corazón que nos indica la verdad de una manera genuina y no impuesta por religiones y no impuesta por sectas ni dogmas, sino como un asunto que puede ser debatido, como hacían los apóstoles, un asunto que puede ser confirmado con veracidad. Pues esa es la señal, que es repartida generosamente en todos los que creen.
O sea que algo que parecía muy docto, muy reservado para los sacerdotes y para los grandes maestros, se manifestó en medio de las naciones que ni siquiera sabían que había espíritu. Entonces es algo muy bonito. Dice Pablo, pues esta es la mayor de las bendiciones. Y como le decía a un amigo, tratando de darle a conocer todo esto, le decía, no sientas, seguramente, o más bien, seguramente has sentido que has sido rechazado de todo el mundo. Que para ti no había un lugar, que para ti no había salvación en Dios. Pero de repente uno se da cuenta que nuestro Padre ha estado todo el tiempo llamando por nosotros. Y ha estado viendo nuestra aflicción y está diciendo, aquí estoy. Vengan y adórenme. Vengan y conózcanme. Salgan de las cadenas que tienen puestas encima. Así que el sellado por el Espíritu es justamente eso. Es una marca. Es una señal de un pacto. ¿Por qué tenemos el Espíritu del Señor? Porque fue prometido para todos los que creyeran en Él. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí cambia un poquito de tema y ya digamos que estaba muy doctrinal, ¿no? Ahora ya empieza a hablar de unos asuntos aquí particulares y dice, yo he oído de vuestro amor para con todos. La comunidad de los efesios y de estos creyentes, según lo que aquí narra, eran generosos, eran amables, eran buenas personas con sus hermanos y con las demás congregaciones. Y dice, gracias por su amor con todos sus hermanos. Yo no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado. Entonces Pablo dice, yo oro por ustedes, y no ceso de dar gracias por ustedes, pero también de pedirle al Señor que les dé la revelación. Y si aquí está diciendo esto Pablo, quiere decir que aunque los efesios habían conocido, les faltaba aún un tramo por andar. Y es ese tramo de entender a cabalidad lo que significa este mensaje. O sea, ellos ya habían conocido el bautismo de Juan, que es nada más ni menos que volver a la Torá. Habían conocido el bautismo de Yeshua, que no es nada más ni menos que entender la verdad de la Torá. Pero ¿qué faltaba? Que esto fuese un hecho consumado dentro de ellos, que lo entendiesen como una revelación profunda, alumbrando el entendimiento, porque dice aquí, esta es la esperanza que Él los ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál la superintendente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero? Dice entonces, Él nos ha llamado, según su riqueza y gloria, para ser coherederos, ¿no? Para ser santos de su herencia, por su grandeza y su poder. Porque, en otras palabras, porque Él puede hacerlo, porque Él es el soberano, porque Él puede hacer esto posible, así como fue en Él posible levantar al Mesías de los muertos. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cierra maravillosamente este capítulo hablando de, como les mencioné al principio, de una parábola en la que habla del cuerpo del Mesías y dice, ustedes son el cuerpo. De tal manera que Dios lo ha puesto a Él como cabeza y todo lo ha sometido bajo sus pies. Todas las cosas Él le ha puesto sobre cabeza por su iglesia. La iglesia de Dios, no nos confundamos, es todo aquel que hace parte de su pueblo. Iglesia, de la palabra eclesía, de la palabra cajal, significa congregación. Llamados fuera, un pueblo que se congregaba. Como dice la escritura, la congregación de Israel. Hay dos términos que se utilizan en la Biblia para congregación. Y uno de estos es de donde viene la palabra cajal,
que se traduce como iglesia. Así que, en otras palabras, cuando veas la palabra iglesia no se refiere a una religión, ni a un templo, ni a nada en particular diferente a la congregación de Israel, el pueblo de Dios. Así que dice, ha puesto sobre el pueblo de Dios como cabeza al Mesías, quien es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y cuando pensamos de aquel que lo llena todo, nos puede recordar a un evento que era clave en la congregación de Israel. ¿Cuál era? ¿Qué evento nos puede recordar al Señor llenándolo todo en medio de su congregación? La nube. Cuando en medio del tabernáculo, que estaba en medio del pueblo, descendía la presencia del Señor, que Él dijo, quiero una habitación porque yo quiero morar en medio del pueblo. Y Él se presentaba delante de su pueblo. Así que, ¿cómo puede Yeshua llenarlo todo y ser plenitud en todo? Pues ya te hemos graficado esto siquiera en la historia. Cómo Él buscaba ser el todo en medio de su pueblo. Ahora que su pueblo no lo recibió, pero ha venido a ser el todo en aquellos que le hemos recibido. Así que Él es la plenitud. Si tú te dejas gobernar por Él, obviamente. Si Él es tu cabeza. Entonces, mis hermanos, este es el estudio del capítulo de hoy. Aprendimos entonces que la mayor de las bendiciones nos ha acontecido. No deberíamos estar más tristes, ni avergonzados. Deberíamos de estar más quejándonos. Deberíamos pensar con cuán grande amor el Señor nos ha amado, como para que en medio de los dioses, de la confusión de Éfeso, de toda ¿cómo se llamaría? Esto es como unas aguas, ¿no? Turbulentas, ebulliendo. Así era de Éfeso. De allí Él sacará algo bueno y nos rescata a nosotros. De todo eso, de toda nuestra confusión, de toda nuestra humillación, y nos llama para su conocimiento, de lo cual dice Pablo, pues nos ha visitado con bendiciones que sobrepasan lo celestial. Así que nos ha hecho coherederos, independientemente de quiénes seamos, por dónde hemos atravesado, qué nos ha tocado andar en esta vida. Pensemos hoy y digamos gracias. Así que con gratitud elevemos nuestras oraciones al Todopoderoso que nos ha visto con amor. Que tengan todos una excelente semana. Les esperamos en un nuevo estudio. No olviden visitar nuestro canal. Tenemos muchos estudios que hemos enseñado, preparado con amor para que ustedes se acerquen al conocimiento de esta verdad revelada por el Espíritu del Señor, esperando que el Espíritu del Señor nos hable a todos en este día. Shalom para todos. Recordemos las palabras de nuestro Maestro Yeshua, quien dice, si permanecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir murió para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.